Ahora vamos a ver la estructura de compuestos orgánicos. La química orgánica, o también llamada más propiamente química del carbono, pues estudia a los compuestos químicos cuyo principal componente es el átomo de carbono. En esta diapositiva vemos algunas diferencias entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos. En cuanto a sus componentes químicos, los compuestos orgánicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En los inorgánicos podemos encontrar prácticamente a todos los elementos químicos. En cuanto a enlaces químicos, los compuestos orgánicos, en ellos prevalecen principalmente los enlaces covalentes. En los inorgánicos encontramos tanto covalentes como iónicos y metálicos. En cuanto a la estructura, los compuestos orgánicos tienen estructuras complejas de alto peso molecular, es decir, están formados por muchos átomos, mientras que los inorgánicos tienen estructuras sencillas y bajas masas molares o bajos pesos moleculares, o sea, tienen menos átomos. En cuanto al punto de fusión y de ebullición, el punto de fusión es la temperatura a la cual se derriten y el de ebullición cuando comienzan a hervir. Los compuestos orgánicos tienen puntos de fusión y de ebullición bajos, mientras que los inorgánicos son altos. En cuanto a la solubilidad, los compuestos orgánicos son solubles en solventes no polares, como el éter o el tetracloruro de carbono, mientras que en los compuestos inorgánicos son solubles en solventes polares, como el agua. En cuanto a estabilidad, los compuestos orgánicos tienen poca estabilidad, es decir, podemos decir que reaccionan fácilmente, y los compuestos inorgánicos son altamente estables. En cuanto a la isomería, que es un concepto que veremos más adelante, que se refiere a compuestos que tienen pues la misma composición química, pero su estructura es diferente. Los compuestos orgánicos tienen isomería frecuente y los inorgánicos, pues la isomería es bastante rara. En cuanto a la estructura e hibridaciones. En el caso de los compuestos orgánicos nos vamos a encontrar con esto. En ellos se va a presentar la hibridación sp3. Recuerda que la hibridación se refiere a la mezcla de varios orbitales del mismo nivel de energía, en donde esta hibridación tiene una geometría tetraédrica, es decir, forman cuerpos con 4 caras. El ángulo que hay entre los enlaces químicos es de 109.5 grados y se presenta en compuestos con enlaces sencillos. Esta es la estructura tetraédrica. Esta estructura es frecuente en los alcanos, en donde solamente se presentan enlaces sencillos, como el caso del metano. También pueden presentar hibridación sp2, que se caracteriza por una estructura trigonal plana, donde los ángulos de enlace son de 120 grados, y aquí aparecen los enlaces covalentes dobles. Esta es la estructura trigonal plana y se presenta con frecuencia en los alquenos, como el caso del eteno o etileno, en donde se presenta un enlace doble. También puede haber hibridación sp con geometría lineal, donde el ángulo de enlace es de 180 grados y se caracteriza porque hay un triple enlace covalente. Esta es la estructura lineal, se presenta en los alquinos, que se caracterizan precisamente debido a la presencia de un triple enlace entre átomos de carbono. Entonces, esta es la hibridación sp3 que se presenta en los alcanos como el metano. Aquí observamos la estructura tetraédrica, pero también aquí podemos identificar distintos tipos de enlaces. Cuando solamente hay enlaces sencillos, sabemos que es un enlace covalente porque está formada entre dos átomos no metálicos, pero todos los enlaces sencillos presentan un tipo de enlace covalente que se llama enlace sigma, que se representa con esta letra griega. Y ese enlace sigma se presenta por la interacción de un orbital sp3, que ese orbital corresponde al carbono, combinado con un orbital s que corresponde al hidrógeno.
Recuerden que el hidrógeno tiene una configuración 1s1 y su nivel S, pues corresponde a un orbital S que se combina con un orbital híbrido sp3 y esto origina un enlace covalente sigma. Aquí observamos el caso de un enlace covalente en donde se presenta la hibridación sp2, donde hay dobles enlaces como en el caso del eteno. Entonces, en este caso vamos a tener a dos átomos de carbono que van a estar unidos entre sí, pero mediante un enlace doble. Hay un enlace sencillo que se presenta entre dos orbitales híbridos sp2 y aquí es un enlace sigma, pero el enlace doble que se da por la interacción de estos orbitales representados en color verde representan a un enlace pi. Entonces, estos orbitales en color verde realmente no hibridizaron y están como orbitales p que no se mezclaron. Entonces, aquí tenemos la representación del eteno, donde está el doble enlace, y en ese doble enlace siempre uno de los enlaces será enlace sigma y el otro enlace será enlace pi, mientras que el resto de los enlaces sencillos con los átomos de hidrógeno también son enlaces sigma. En el caso de la hibridación sp, que se presenta en compuestos que tienen triple enlace, como en el caso del etino, aquí el orbital híbrido sp interactúa entre los dos carbonos para formar un enlace sigma, pero en este caso hay dos orbitales p que no se mezclaron, que no hibridizaron y que se unen entre sí para formar dos enlaces pi. Entonces, aquí en la molécula que hay triple enlace, el enlace de en medio se identifica como un enlace sigma, mientras que los enlaces de los extremos se identifican como enlaces pi. Los enlaces sencillos hacia los átomos de hidrógeno también son enlaces sigma. Ahora, los compuestos orgánicos se pueden representar de distintas maneras. Lo que observamos aquí son las llamadas fórmulas de armazón, también llamadas fórmulas poligonales o lineales. Entonces, lo que observamos del lado izquierdo es la llamada fórmula semidesarrollada. Estas fórmulas semidesarrolladas pues muestran los símbolos de los elementos, pero nada más se muestran los enlaces que se presentan entre átomos de carbono. Y por supuesto, esto nos da una idea de la estructura que tienen. Pero estas se pueden representar mediante líneas. Estos dos carbonos de aquí se representan con esta línea, estos dos de acá con esta línea, y así sucesivamente. Entonces aquí se considera que cada vértice o cada unión de las rayitas representaría a un átomo de carbono. Ahora, en cuanto a los tipos de carbonos, tenemos carbonos primarios, que son aquellos átomos de carbono que a su vez van unidos a un solo átomo de carbono. Pero este carbono que tenemos aquí es un carbono secundario que a su vez va unido a dos átomos de carbono. El carbono que tenemos aquí en el centro es un carbono cuaternario porque va unido a 4 átomos de carbono, y el carbono que tenemos aquí es terciario porque este carbono va unido a su vez a 3 átomos de carbono.